Gracias. Te pido, Señor, usa mi boca para compartir tu palabra. Tu Espíritu, Señor, abre a través de este siervo tuyo, instrumento tuyo, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Yo solo te pido, Señor, y tú conoces los deseos de ser un servidor sometido a ti, Señor. De ser un servidor, Señor, por amor a la alma, por amor a tu palabra, no por amor, Señor, a los bienes terrenales. Gracias, poderoso Dios. Padre, despierta, Señor, Espíritu en nosotros, Espíritu, Señor, para poder, Señor Dios mío, compartir tu palabra. Ser, Señor Dios mío, mujeres y hombres portadores de la salvación. Gracias, poderoso Dios. Te adoramos, te exaltamos. Te damos la libertad, Espíritu Santo, para que tú obres y hables a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Me alegro de verles. Donde estamos, Dios. Vamos a estudiar el segundo libro de Timoteo, la segunda epístola, ¿verdad? La carta que Pablo le escribió a Timoteo. Vamos a estudiar el capítulo 2. Les voy a pedir que siempre tengan abierto ahí ese segundo libro, porque vamos a estudiar varios puntos importantes para que el Señor nutra nuestro espíritu a través de su palabra. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Yo no sé si su Biblia tiene un título, dice un buen soldado de Jesucristo. Amén. Pero hoy no solo vamos a hablar de soldado, vamos a hablar del carácter, ¿verdad?, que tenemos que tener nosotros como cristianos, y consta de 3 personalidades, que es el soldado, el de atleta y labrador. Vamos a estar estudiando acerca de estos 3 personajes, los cuales tenemos que agarrar. Amén. Esa forma de vivir de cada uno de ellos como cristianos, amén, nos va a ser de mucho ayuda para nosotros, nuestra vida espiritual. Amén. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Alguien que le ayude a hermana Heidi, por favor. ¿Ya? Alabado sea Dios. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Nosotros, a través de la Biblia,
podemos encontrar muchos personajes, ¿verdad? Hombres y mujeres que fueron hombres usados por Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo, podemos encontrar un hombre que desde el momento que recibió el llamado de Dios, tuvo una visión clara de cuál era el verdadero servicio a Dios. Y con esa visión claramente definida, Pablo, lo que nace en su corazón es el deseo de que sus hijos espirituales, o sus alumnos, sus discípulos, como le queramos decir, ¿verdad?, tengan también una visión clara de cuál es el verdadero servicio a Dios. Ahora Pablo lo que estaba haciendo en este momento era llevándole un mensaje a Timoteo de cómo tiene que ser el carácter de un verdadero hijo de Dios, el carácter de alguien que dijo, bueno, yo quiero ser parte del ejército de Dios, yo me pongo o Dios me da la oportunidad para ser un soldado del ejército de Dios, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener un carácter propio, un carácter definido, una visión clara de cuál es el servicio de Dios. Entonces el mensaje era de Pablo para Timoteo: luchar por un carácter propio, amén, como hijo de Dios. ¿Por qué con un carácter propio, amados hermanos? Porque hay muchas veces que nosotros como seres humanos nos fijamos en los caracteres de los demás, pero cuando nosotros entramos al ejército de Dios tenemos que trabajar primero por nuestro propio carácter, por nuestros propios principios, por nuestra propia visión. ¿Qué quiero hacer yo en el reino de Dios? ¿Qué quiero hacer, verdad, en el ejército? ¿Qué voy a hacer para la obra de Dios? Eso es algo personal. Amén. Entonces Pablo quería dar a entender a Timoteo que para poder ser un buen siervo de Dios, primero tiene que formar un buen carácter, ¿verdad? Como soldado. Gloria a Dios. Ahora usted puede decir, hay muchas veces, amados hermanos, nosotros conocemos creyentes, conocemos hermanos que se están congregando, ¿verdad? Y usted puede ver que el carácter no es de un soldado, que vaya conforme a lo que Dios demanda. Y muchas veces eso tiende a decir, bueno, si que tiene 20 años de ser cristiano y la verdad es que se comporta así y aquí está y sigue congregándose, sigue perseverando. Entonces muchas veces nosotros lo que tendemos es decir, bueno, si él es así, entonces yo también voy a ser igual. Eso es copiar un carácter y no para bien, porque si usted ve de que aquel hombre o mujer que supuestamente se llama cristiano es un hombre que no da fruto de haber nacido de nuevo, entonces nosotros no podemos copiar esos caracteres. Pablo prácticamente le decía a Timoteo, y él mismo se ponía como ejemplo, tú tienes que copiar mi carácter. O sea, nosotros como creyentes tenemos que agarrar lo bueno de las personas que ejercen lo bueno. Amén. Me gusta la actitud del hermano, un hermano esforzado, un hermano que da todo por Cristo. Esos son los caracteres que tenemos que decir, yo quiero ser como ese hermano. Amén. Pero en realidad no vamos a ser como él, porque cada uno de nosotros tiene que formar un carácter, amén, que puede ser parecido o puede ser mejor del carácter del hermano. Tenemos que luchar por ese carácter propio, amén, como servidores de Dios. Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes han conocido la historia de Pablo y cómo fue llamado al servicio de Dios. Entonces Pablo ya tenía un carácter que iba en contra, amén, del carácter del cual nace la voluntad de Dios. El carácter de Pablo era de un hombre malo, un hombre con pensamientos de matar, hurtar y destruir a la iglesia del Señor. Pero cuando él recibe el llamado y él dice, bueno, yo entro, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres conmigo, Señor? Ahí le entregó su voluntad. ¿Qué quieres conmigo? Entonces Dios le hizo el llamado para que fuera parte de su ejército. Desde ahí dejó el carácter, ese de carácter malo que tenía, y dijo, bueno, yo tengo que formar un carácter. Porque cuando nosotros dejamos de ser o dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, porque sabíamos que no estaba bien, ahora empezamos a hacer algo nuevo, quiere decir, el carácter viejo lo dejé, ahora empiezo a formar un carácter nuevo. Lo que yo quiero decirte, amados hermanos, todos nosotros tenemos un carácter definido en este momento. Tú puedes decir, no, pero es que mi carácter no es agradable.
No, pero es que mi carácter, la verdad yo mismo reconozco. Pero ahí está donde cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en las manos de Dios y somos parte del ejército de Dios, tenemos la oportunidad de que nuestro carácter sea transformado si le damos la oportunidad a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Qué es carácter? Mira lo que significa carácter. Es señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en alguien. Otra definición dice un conjunto de cualidades propias de una persona o de una comunidad. O sea, propias, cualidades propias, las cuales pueden ser transformadas con el poder de Dios. Muchos de nosotros teníamos carácter difícil, pero ahora podemos ver a personas como Dios las ha transformado, las ha hecho con un carácter bajo la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pablo acostumbraba a comunicarse a través de cartas con sus discípulos, con sus hijos espirituales. Y si nosotros leemos el capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo, vamos a encontrar algo hermoso y a la vez algo en el cual estaba afectando la vida de Timoteo. Y era que Timoteo como que había decaído espiritualmente. Por eso ahí en el capítulo 1, verso 6 le dice que avive el fuego del don de Dios que moraba en él. Miren cómo empezó a tratar Pablo con Timoteo. Se preocupó por la condición en la que Timoteo estaba. Amén. Y eso fue lo primero que le dijo: avive el fuego del don que hay en ti. O sea que Pablo quería ver un discípulo, un alumno, un muchacho joven, esforzado, lleno del Espíritu Santo, preparado para pelear la buena batalla. Yo quiero decirte, amado hermano, cuando nosotros pasamos etapas de desánimo, Dios nos está viendo cómo estamos. El pastor puede darse cuenta cómo está. Y el deseo de nosotros y el deseo de Dios es que nosotros seamos avivados. Pero ¿cómo vamos a avivar? ¿Cuál era el consejo que Pablo le estaba dando a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios. Prácticamente tienes que moverte, tienes que hacer algo, pero no tienes que estar en la misma condición. Dios nos da la oportunidad. Si nosotros caemos, Dios nos levanta, pero tenemos que poner acción, tenemos que movernos. Amén. Gloria a Dios. Pablo empezó con algo. En el capítulo 2 empezó con algo. Mire lo que le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, esfuérzate en la gracia, quiere decir esfuérzate en el regalo inmerecido. Eso significa gracia, regalo inmerecido. Ahora usted puede decir, bueno, ya Jesucristo hizo todo por nosotros. Ya Jesucristo derramó su sangre, murió, resucitó y ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya hizo su trabajo en nosotros. Ahora por gracia nosotros somos salvos. Eso muchas veces es lo que nosotros decimos. Pero Pablo en este momento le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte en la gracia. O sea, tenemos que trabajar. Ya Cristo nos dio a nosotros todo, amén. Pero para nosotros poseer todo lo que Jesucristo nos ha heredado de la gracia, tenemos que esforzarnos. Para nosotros poseer un carácter de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios, tenemos que esforzarnos. Amado hermano, nadie va a cambiar un carácter si no se esfuerza. O sea, si yo digo, bueno, yo no quiero ser la misma persona que era antes. Nadie va a poder cambiarlo si no hay un esfuerzo. O sea, nosotros tenemos que dar el primer pasito, amados hermanos, y entonces Dios va haciendo lo demás. Pero para dar el primer paso tiene que ser esfuerzo de uno, personal. Ustedes saben que Dios a nadie llama obligado. Por eso nos ha dado libre albedrío. A nadie llama obligado. Es decisión nuestra. Amén. Lo mismo es. Yo pongo mi carácter en las manos de Dios. Porque yo quiero ser un hombre que
O sea, un hombre con el carácter de un verdadero hijo de Dios. Tenemos que esforzarnos por agarrar ese carácter. Amén. Luego después de que Pablo le diera esa palabra de aliento, de decirle, bueno, tienes que avivar el fuego del don de Dios. Después va y le expresa de cómo debe de ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, la palabra de Dios ha sido dejada para que nosotros nos guiemos a través de ella, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios exhorta, pero también nos guía a cómo ser verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios. Amén. Y por eso es la necesidad de estar escudriñando la Escritura. Santo es el Señor. Pablo está describiendo en el capítulo 2 tres tipos de caracteres, tres tipos de personalidad, y uno de ellos es el soldado. Ahora, cuando nosotros escuchamos soldado, sabemos que es un término de guerra. Amén. ¿Y cómo vamos a emplear ese término en la vida espiritual? Rápido, nosotros estamos en una guerra espiritual. Ahora, a Pablo le gustaba comparar el servicio para Dios con el servicio del ejército. ¿Por qué motivo? Porque él era un hombre que pertenecía al ejército. Entonces, como un hombre que pertenecía al ejército, él sabía qué es lo que pasa a un soldado para llegar a ser buen soldado. ¿Qué es lo que pasa a un soldado para poder escalar rangos? Tenía que ser con esfuerzo. Pablo fue un hombre de alto rango en el ejército, pero quiero decir que así como él expresa en su palabra, como expresa ahí en la carta a Timoteo, quiere decir de que para él llegar hasta donde llegó en el ejército tuvo que esforzarse, tuvo que ser un hombre disciplinado, tuvo que ser un hombre apegado a lo que demandaba las reglas del ejército. Entonces nosotros queremos ser soldados de Dios. Ya somos soldados de Dios. Desde el momento que usted le abrió el corazón a Cristo y le dijo: Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, yo reconozco que fuera de ti no hay salvación, yo reconozco que solo tú me puedes llevar al Padre. Desde ese momento usted dijo: bueno, yo pertenezco al ejército de Dios. Desde ese momento usted está en guerra. Y si no lo sabía, usted está en una guerra. Entonces, ok, estoy en una guerra, pero yo nunca he peleado una batalla. Eso es lo que usted piensa. Hay muchas batallas que las ha peleado y a lo mejor no se ha dado cuenta. Hay muchas victorias que Dios le ha dado y a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero el estar en ese lugar es una batalla que tuvo que librar de levantarse de la cama, mamá. Ahora, ¿qué es lo que quería Pablo de Timoteo? Hermano, hay muchas clases de soldados. Si dicen que el ejército es para los valientes nada más, pero ustedes saben de que por veces se van al ejército muchas personas por salir de compromiso, o porque tuvo una relación, tuvo un hijo y por salir huyendo, cuando es el responsable del hijo, mejor se van a meter al ejército. Pasan esas cosas. Pero el ejército de Dios es para valientes. Amén. Y Pablo lo expresa. Porque el espíritu que nosotros tenemos no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valentía. Amén. Quiere decirte que si nosotros ya nos metimos, amén, a ser soldados de Dios, tenemos que presentar la verdadera valentía de un soldado de Dios. Amén. ¿Cómo? Mire que hasta en eso se ve qué clase de soldados somos, a través del carácter. Usted puede ver un soldado o un cristiano con un carácter pésimo, un carácter siempre negativo. Quiere decir de que le hace falta ejercitarla. Porque pasa eso.
yo no creo que eso suceda. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que no se ve. Un buen soldado no tiene que decir, no, pues yo no creo que aquí venga gente. ¿Cuál es su fe? Este cuartel va a ser lleno por la gloria y honra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de compartir esta palabra? El propósito es de que nosotros entendamos la necesidad de obtener un carácter propio como hijos de Dios. Olvídese de lo que vio allá afuera, de aquel que dice que es cristiano. Olvídese de él. Si yo me pusiera eso, hermano, yo he visto cantidad de cristianos que muchas veces me he apartado de ellos porque no tienen el carácter de un verdadero hijo de Dios. Cristianos que no han nacido de nuevo, cristianos que solamente son oyentes pero no son convertidos. Entonces yo puedo ver diferentes caracteres, amén, en el cristianismo. Y el mensaje es: tenemos que formar un carácter propio. Muchas veces nosotros queremos, no, pues si él es así, amén, queremos muchas veces decir, bueno, si hay libertad para hacer lo que él hace, yo también. Pero ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. O sea, si usted ve que hay un ejército, hay un soldado de que no tiene un carácter definido como hijo de Dios, usted tiene que dejarlo a él que haga su vida, orar por él, amén, pero usted tiene que marcar la diferencia. Pablo estaba dando este consejo a Timoteo, amados hermanos, porque Pablo se estaba proyectando el futuro. O sea, los tiempos que venían, tiempos difíciles, venían para Timoteo. Tiempos donde se iban a levantar hombres engañadores, hombres que estaban en contra del carácter y la voluntad de Dios. Y mire, eso lo expresa ahí en el capítulo 3. Yo quiero que vayamos y leamos capítulo 3, lo que estaba por venir. Amén. Y Timoteo lo iba a experimentar. Y por eso Pablo se esfuerza para decirle: tienes que formar tu propio carácter, porque van a venir otros que se van a llamar ser cristianos, pero están dando un carácter equivocado. Andan en mentira, andan en engaño. Y entonces, como buenos soldados, como buenos hijos de Dios, tenemos que formar nuestro propio carácter para que nadie nos engañe. Y para no copiar a nadie. Y para que nadie nos haga caer. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitado. Miren qué tremendo es. ¿De qué estaba hablando Pablo ahí? Estaba hablando de gente que no conocía la palabra de Dios, o de gente que conocía la palabra de Dios. Pablo estaba hablando de gente que conocía la palabra de Dios, que se iba a rebelar en contra de Dios. Y dice: en los postreros días. Nosotros estamos viviendo los postreros días. Y usted ha visto cómo se está cumpliendo esa palabra. Cómo muchos están engañando, cómo muchos están dando mal testimonio. Mire, amado hermano, hay mucha gente que no llega a los pies de Cristo porque están viendo cómo vive aquel que dice ser cristiano. Están viendo el carácter de aquel que dice ser cristiano, que tiene 20 años en el cristianismo, pero en realidad no da testimonio de ser un soldado de Dios. Entonces la gente, al ver eso, queda impactada y dice: bueno, si yo estoy viendo en ese que tiene 20 años, en realidad no ha cambiado, ¿para qué yo voy a acercarme a una iglesia? ¿Para qué yo me voy a hacer cristiano? ¿Para qué yo voy a confesar a Cristo como Señor y Salvador si no hay un cambio? Y se da eso. Yo era uno y yo decía: ¿para qué vivir como esta persona vive? Yo tuve una experiencia cercana
a eso. Yo decía, no, pero ¿para qué? Yo no voy a perder mi tiempo. Y así como yo decía, yo sé que usted alguna vez lo dijo, y muchos allá afuera dicen cuando nosotros, amén, no tenemos el carácter propio de un hijo de Dios. Pablo quería que Timoteo estuviera preparado para lo que viene. Hermanos, y yo les digo, tenemos que prepararnos porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Y tiene que estar preparado, tiene que tener definido su carácter. Ahora usted puede decir, bueno, yo soy hijo de Dios, gloria a Dios. Como hijo de Dios tiene que tener el carácter que Dios demanda. Y ese carácter vino a través de Cristo Jesús, a través de la gracia. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es parte del mensaje de Pablo a Timoteo? Tienes que permanecer en esa gracia. Por eso desde el principio le dijo: aviva el fuego, en el capítulo 1. Aviva el fuego. Hermanos, si nosotros no avivamos el fuego, no vamos a poder permanecer. ¿Qué es la gracia para nosotros? Todo lo que nosotros tenemos, que es dado por Dios a través de Cristo Jesús, lo hemos recibido por gracia, no porque no merecemos. Ahora, ¿qué es parte de la gracia? Hermano, la misma oración que usted hace es parte de la gracia. Amén. Antes nadie le daban ganas de orar porque no había ese don en nosotros. No te puede decir, no, pero es que yo rezaba antes. Rezar no es lo mismo que orar. Rezar es decir un discurso y después lo vuelvo a decir mañana y después pasado mañana. Orar es tener esa conexión con Dios, de expresarle a uno, que Él sabe todo lo que nosotros pasamos, pero expresarle con nuestra boca cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuán agradecidos estamos con Él. Amén. Por gracia es que nosotros leemos la Biblia. Por gracia. Si usted puede reconocer, antes de abrir su corazón a Cristo y confesarlo como su Señor y Salvador, ¿cuántas veces leía la Biblia? No leíamos. Entonces, ¿por qué ahora la leemos? Por la gracia que se nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Amén, no solo en este lugar, sino donde tenemos que sentir la presencia de Dios donde quiera que nosotros andemos y andamos conectados con Dios. ¿Por qué la podemos sentir? Por la gracia que se nos ha sido dada. Ese regalo que no lo merecíamos, pero se nos fue dada. Amén, porque a Dios se le plació dar. Entonces hay cosas, amados hermanos, que a lo mejor no las hemos sabido nosotros interpretar o definir todavía. Pero todo lo que tenemos se nos ha dado por gracia. La salvación se nos ha dado por gracia, no por obras, dice Efesios capítulo 2, sino por gracia. O sea, un regalo que se nos ha sido dado a través de Cristo Jesús. Amén. Todo lo que poseemos, amén, se nos ha dado por la gracia de Dios. Usted diga, yo trabajo fuerte. ¿Qué le impide a Dios decirle, ¿sabe qué? Te voy a dejar 4 días en la cama y no vas a trabajar? Pero gracias a Dios, amén, estamos llenos de esa pared. Gracias a Dios te cargó trabajo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como soldados, tenemos que esforzarnos. Santo el Señor. Como soldados tenemos que estar preparados para conquistar ciudades. La ciudad de Esparta, tenemos que conquistar naciones. No sé cuántos están dispuestos un día a salir a misión. Amén. Amado hermano, todo buen soldado tiene que estar preparado para lo que viene. Mira el soldado, amado hermano, allá cuando están en el cuartel y suena la trompeta, que
ahí tiene que ir a combate, tiene que estar preparado. Un soldado nunca le va a decir, ¿saben qué? No, ahora me siento enfermo, me siento con fiebre. No, al sonar la trompeta tiene que pararse y decir, presentarse ante su superior y decirle que estoy listo. Un buen soldado, amados hermanos, nunca al sonar la trompeta va a decir, no, hoy no voy a ir a combate porque es que ahora es mi cumpleaños. Ahí no vale eso. Un buen soldado va a decir, no, al sonar la trompeta va a decir, no, yo no puedo ir porque es que ahora tengo pereza. No puede ser un buen soldado, ese no es un buen soldado. El buen soldado, no importa las condiciones que esté, si usted se siente débil como un buen soldado, dice, bueno, yo me siento débil, pero yo tengo que ir a la misión que Dios me pone, y si Dios me la pone porque Él me va a fortalecer. Amén. Eso es un buen soldado. Saber depender de Dios, no de lo físico. Amén. Ahora quiero compartir con ustedes varios tipos de soldados cristianos. Amén. Tenemos que evitar ser como ellos. Número uno, amados hermanos, hay soldados cristianos que están sin cuartel. ¿Cuántos de ustedes han visto? ¿De dónde te congregas? Pues yo no me congrego, aquí busco a Dios en mi casa. Soldados sin cuartel. Dicen que conocen la palabra, pero no son hacedores de la palabra, porque Hebreos capítulo 10, verso 25 dice que tenemos que congregarnos. Hay muchos soldados sin cuartel, hermano. Hay muchos cristianos que no quiere pertenecer a una iglesia porque no quiere compromisos. Otra clase de soldado cristiano es aquel de que no quiere sujetarse. O sea, no quiere que nadie le diga nada. No, yo no voy a la iglesia porque ahí es que es lo que me ponen siempre a trabajar y yo no quiero que me estén mandando. No tenemos que imitar a esos soldados. Amén. Soldados sin uniforme. Soldados sin cobertura espiritual. Cristianos, amados hermanos, que se van y dicen, no, yo voy a abrir una iglesia aquí y no cuenta con el pastor. Algo que me gustó, amén, el día de ayer, amén, antier que estuvimos allá por Nueva York, fue que el hermano José no se vino así nomás. El pastor sabe dónde está, el pastor que tenía. Eso es tener cobertura. Amén. El soldado no puede decir, bueno, la vida es mía, yo hago lo que yo quiero. No, un soldado tiene que estar sujeto, amén, a su superior. En este caso, el hermano estuvo sujeto a su pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo me voy. Me contó. Eso es tener cobertura. Amén. La actitud del soldado tiene que ser así. No, yo me voy a reunir. Amén, aquí vamos a tener un grupo de oración. El pastor no se da ni cuenta. Eso es no tener uniforme, no tener esa cobertura. Tenemos que tener esa cobertura. Amén, hermano. Amén. Hermano, tenemos que ser soldados de Dios con actitud de